Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. También queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar. Esto sirve para que el canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, el objetivo de este canal es para que usted y yo podamos crecer en conocimiento de la palabra de nuestro Dios, podamos conocer temas interesantes, temas que no son muy comunes, que quizás pueden ser controversiales, pero que son verdad si nosotros los analizamos con humildad. Hermanos, en esta ocasión queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra y de escucharla. En este momento tan especial que tu palabra se va a predicar a través de este medio, rogamos de que des sabiduría a tu siervo y que los hermanos y amigos que van a escuchar este tema a través de un televisor, una computadora, una tablet, un celular, que tú hables al corazón de ellos, que ellos puedan aceptar lo que está escrito en tu palabra. Danos discernimiento a lo alto para que con humildad podamos nosotros creer a lo que está escrito y no a las opiniones de los hombres. Tu palabra dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, así que rogamos en esta ocasión de que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a entender tu palabra y a discernirla. Gracias, Señor, por este privilegio. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase interesante. Vamos a tener un estudio sólido y profundo sobre un tema que me llamó la atención y que como pueblo de Dios necesitamos conocer perfectamente bien. Queremos hablar desde una perspectiva sólida y profunda sobre los dos tiempos de angustia que la Biblia menciona. Vamos a analizar que en la Biblia existen dos persecuciones al final de la historia, o como le conocemos, dos tiempos de angustia. Y vamos a ver dónde dice la Biblia eso y cómo el Espíritu de Profecía lo corrobora y lo amplía. Vamos a armonizar el Espíritu de Profecía con la Biblia y vamos a ver de que los acontecimientos finales se van a cumplir al pie de la letra, y como hijos de Dios, conocedores de las profecías, tenemos que conocer perfectamente bien estos temas que son de vital importancia para el pueblo de Dios y que son verdad presente. Hermanos, es interesante que la Biblia menciona claramente dos tiempos de angustia o dos persecuciones al final de la historia. La Biblia enseña en las profecías de Daniel y Apocalipsis que el pueblo de Dios va a ser perseguido, pero vamos a ver de que esa persecución va a tener dos fases, y para eso vamos a usar Apocalipsis 12:17. Este texto es clave porque nos dice de que el diablo va a perseguir a la iglesia. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer aquí es símbolo de la iglesia remanente, el pueblo fiel de Dios. El dragón aquí representa a Satanás, pero usando a los poderes políticos y religiosos para cumplir su propósito. El diablo usa los poderes políticos, y cuando los poderes políticos ejercen la función del diablo, hablan como dragón. Aquí dice que el dragón, o sea, los poderes políticos y civiles, son usados por Satanás, y dice, se llenó de ira contra la mujer, el remanente, y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, el oikos en griego, remanente o lo que queda, la descendencia de la mujer, el resto dice.
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos características para identificar a la iglesia remanente, a la iglesia verdadera. No busque a la iglesia por nombres, ni por títulos, ni por cantidad de años que tenga, ni por grupo, ni por nada. La Biblia da dos características del pueblo remanente, y es que este pueblo guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Por estas dos características es que el diablo persigue a la mujer y al loipos, o sea, al remanente, al resto. El diablo no odia a cualquier iglesia. El diablo no odia a cualquier cristiano. El diablo no odia a los grupos. El diablo odia específicamente a los hijos de Dios que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Significa que no todas las organizaciones religiosas son de Dios. Aunque en todas las organizaciones religiosas, inclusive la Iglesia Católica, hay verdaderos hijos de Dios que son fieles de acuerdo a la luz que conocen, pero como sistema no son la iglesia remanente, porque la iglesia remanente es una, y aquí se da dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea que en una organización religiosa donde no guardan los mandamientos y donde no los enseñan, no va a ser perseguida por el diablo, porque según la Biblia, el dragón, Satanás, va a perseguir a los que guardan los mandamientos, y no podemos añadirle aquí conceptos humanos al texto bíblico, porque el texto bíblico es claro, diáfano y transparente. Dice que el diablo se llenó de ira contra la mujer y el resto porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recalco este punto, hermanos, para que quede claro, porque hay muchas personas que por falta de conocimiento se confunden y dicen: yo no sé dónde congregarme, yo no sé cuál es la iglesia verdadera, yo no sé por qué hay tantas iglesias, yo no sé, dice la gente, y la gente dice: mejor me quedo así como estoy, porque todas las iglesias son mentirosas, todas las iglesias, y se inventan un montón de argumentos para justificar su ignorancia. Pero la Biblia a nadie va a confundir. La Biblia claramente presenta al pueblo remanente de Dios. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esa iglesia es la que el diablo odia. Busca una iglesia donde le enseñan todos los mandamientos. Ahora, hermanos, ¿por qué la iglesia en la actualidad no está siendo perseguida? Porque el texto dice que el diablo va a perseguir a la iglesia que guarda los mandamientos. La pregunta es: ¿por qué la iglesia no está siendo perseguida? La respuesta es clara, y es porque la iglesia aún está viviendo como el mundo. La iglesia está mundanalizada. En la iglesia hay un gran paganismo. Podríamos decir que la iglesia está mundanalizada. Por eso es que la iglesia no es perseguida. Porque cuando vivamos lo que predicamos, cuando la iglesia predique y enseñe y viva lo que predica, va a ser perseguida. Voy a leerles una cita poderosa que está en el libro Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2. El título del tema se llama La fe de los mártires, y dice lo siguiente, esta poderosa cita: que la iglesia no está siendo perseguida porque está viviendo igual que el mundo y no despierta oposición. O sea que la iglesia está mundanalizada, está llena de paganismo, está igual que el mundo, y por lo tanto el diablo no va a perseguir a un cristiano mundano. El diablo va a perseguir a los cristianos fieles que guardan los mandamientos. Dice la cita así, Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2, dice: otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo
padecerán persecución. Segundo Timoteo 3:12 se cita y dice la pregunta: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Y dice ella: la única o el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en las iglesias. Revivan, dice ella, la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución vivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Claramente la cita dice de que la iglesia hoy en día no está siendo perseguida porque vive igual que el mundo y no despierta oposición. Hay que admitirlo, hermanos, como iglesia nos hemos desviado de nuestra misión. La iglesia se ha mundanalizado. Hay que admitirlo, hay un gran paganismo que se ha infiltrado en la iglesia. La iglesia en esta condición no puede ser perseguida, ni tampoco tiene el poder vital para predicar el mensaje por el cual va a ser perseguida. ¿Por qué? Porque el diablo solamente persigue a cristianos fieles. El diablo no es bobo. El diablo nunca jamás ha perseguido a un cristiano que lo tenga en la mano. El diablo persigue solamente a hijos fieles que guardan los mandamientos. Por lo tanto, hermanos, en esta condición en que está la iglesia, no hay oposición, porque el diablo sabe que la iglesia está muy mundanalizada, si pudiéramos usar ese término. Ahora, hermanos, está claro que las profecías dicen de que la iglesia va a ser perseguida. Sí, pero en esta condición en que estamos no podemos ser perseguidos. Pero sí, la Biblia habla de una persecución, que el pueblo de Dios será perseguido. Analicemos un poco más el tema y profundicemos. Por eso es que les dije que tomaran su Biblia para que ustedes fuesen siguiéndome, para que ustedes corroboren lo que estamos diciendo que está escrito. Hermanos, es interesante que la Biblia enseña que habrán dos persecuciones, o pudiésemos decir, habrá una persecución, pero dividida en dos fases. Al final de la historia va a haber una persecución en dos fases, o como le conocemos, dos tiempos de angustia. Uno previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, y otro después del cierre de la puerta de la gracia, lo que Daniel le llama el tiempo de angustia de Jacob. Voy a repetirlo de nuevo para que coloquemos el marco y el eje transversal que nos va a ayudar a entender estos dos tiempos de angustia, uno previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, y otro después del cierre de la puerta de la gracia, y este después se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob. Una persecución, pero dividida en dos fases. Este dato es interesante. Para entender estos dos tiempos de angustia o estas dos persecuciones, es importante que entendamos qué es el cierre de la puerta de la gracia, porque este es el eje transversal para ubicar en la profecía escatológica estos dos tiempos de angustia. ¿Qué es el tiempo del cierre de la puerta de la gracia? Para los hermanos que este tema quizás puede ser desconocido, vamos a explicar qué es el tiempo del cierre de la puerta de la gracia. El tiempo del cierre de la puerta de la gracia es el tiempo donde Cristo va a dejar de interceder y salga del santuario celestial. Cuando Cristo salga del santuario celestial, especialmente el lugar santísimo, el santuario, a este evento se le conoce como el cierre de la puerta de la gracia.
porque el santuario va a dejar de funcionar, porque Cristo habrá salido del santuario, porque el santuario tiene sentido y su función, porque Cristo como sumo sacerdote lo ministra. Pero como Cristo va a salir del santuario, significa que el tiempo del cierre de la puerta de la gracia habrá terminado. Nadie va a poder entrar pecados al santuario. Nadie va a poder confesar sus pecados, porque el santuario habrá terminado su función ministerial en el cielo. Cristo habrá terminado su función ministerial en el santuario. El tiempo de gracia se va a cerrar para este planeta Tierra, especialmente para la iglesia. Y eso se le conoce como el cierre de la puerta de la gracia. Vamos a analizar algunos eventos que tienen que ver con el cierre de la puerta de la gracia, porque alrededor de este evento escatológico hay otros eventos que giran alrededor. Por ejemplo, cuando se cierra la puerta de la gracia, termina la proclamación del mensaje del tercer ángel. Otro evento que sucede, el levantamiento de Miguel, que vamos a ver que está relacionado con el tiempo de angustia de Jacob. Se completa el sellamiento, se completa la boda del Cordero. Cristo recibe su reino, según Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Caen las plagas e inicia el tiempo de angustia de Jacob. Estos son los eventos que giran alrededor del cierre de la puerta de la gracia. Ahora, ¿dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis 22, versículo 11, dice así: estas palabras se van a pronunciar cuando Cristo salga del santuario celestial. Habrá quedado decidida el destino eterno de las almas. Apocalipsis 22, 11 dice: el que es injusto, sé injusto todavía; el que es inmundo, sé inmundo todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. Estas palabras se van a pronunciar cuando Cristo salga del santuario y se cierre la puerta de la gracia, porque la historia se va a volver a repetir, así como los días de Noé, que se cerró la puerta del arca y que pasaron 7 días y después vino el diluvio. La historia es tipológica y tiene que ver con lo que Cristo hará en el santuario. Cuando Cristo salga del santuario, se habrá cerrado la oportunidad de arrepentimiento para cada habitante de esta tierra, incluyendo a la iglesia adventista. Antes del tiempo del cierre de la puerta de la gracia, el pueblo de Dios habrá tenido que vencer el pecado y reflejar plenamente la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es imposible que el pueblo de Dios estará pecando hasta que Cristo venga, porque la victoria sobre el pecado, el remanente, lo habrá tenido que vencer antes de este tiempo, porque salido Cristo del santuario, nadie va a poder entrar pecados al santuario, y el pueblo de Dios habrá quedado sin intercesor, porque Cristo sale del santuario. ¿Dónde dice eso la profecía? Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, dice así. Apocalipsis 15, 8, dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 postreras plagas, porque la puerta de la gracia, no es que la gracia se va a terminar, sino que se va a cerrar la puerta de la gracia. La misericordia sobre este mundo habrá terminado. Por eso, hermanos, hay que prepararnos específicamente para el cierre de la puerta de la gracia,
que ese evento y ese acontecimiento vendrá como ladrón en la medianoche. El factor sorpresa tiene que ver con el cierre de la puerta de la gracia, porque si estamos listos para ese evento, vamos a poder entrar a la boda del Cordero y vamos a estar aptos para poder ver a Cristo para salvación cuando Él venga por segunda vez. O sea que el tema del cierre de la puerta de la gracia es un tema de vital importancia que el pueblo de Dios tiene que conocerlo perfectamente, porque este es el eje transversal que nos va a ayudar a entender los dos tiempos de angustia escatológicos del tiempo del fin. Hablando del cierre de la puerta de la gracia, dice el Espíritu de Profecía en el libro Primeros Escritos, página 280, párrafo 1. Primeros Escritos, página 280, párrafo 1 dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Este es cuando se termine el ministerio de Cristo en el santuario celestial, especialmente en el lugar santísimo. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo, habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completado el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Por falta de tiempo no puedo explicarles en una forma profunda qué son las bodas del Cordero, pero yo tengo un tema en mi canal donde explico qué son las bodas del Cordero. Dice que se consumó el matrimonio del Cordero, el reino y el poderío fueron dados a Jesús y los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Esto tiene que ver con los eventos escatológicos que giran alrededor del tiempo cuando la puerta de la gracia se cierra para la iglesia y para el mundo. Esto está claro en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ahora, entendiendo este punto, ahora vamos a analizar cada uno de los tiempos de angustia que habla la profecía daniélica y apocalíptica, porque esto se ve más claramente en las profecías apocalípticas. Ahora, vamos a ver del primer tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Quiero decirles, hermanos, que en este tiempo de angustia previo o pequeño de angustia previo, aún habrá oportunidad para entregar nuestra vida a Cristo. Habrá gente que se va a salvar a la última hora. Los que salgan a última hora son los obreros de la hora undécima, los que van a salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque aún no se ha cerrado la puerta de la gracia, aún hay misericordia sobre este mundo, porque aún se va a poder predicar el evangelio, pero bajo persecución, bajo este periodo previo de angustia, porque aún habrá misericordia, porque la gente va a poder creer en el evangelio y se van a salvar muchos al final de la historia durante este pequeño tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. ¿A dónde dice eso? Mateo 24, versículos 9 al 10. Y de paso, en este tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, van a haber muchos mártires que van a testificar con su vida, con su sangre, así como fue con Esteban. Van a haber muchos mártires, como lo fue durante la Edad Media, pero que Dios va a permitir que sus hijos mueran, porque esto va a servir como testificación para que muchas almas se conviertan a Cristo. Por eso es que nosotros decimos, hermanos, claramente que va a haber otra persecución donde van a haber mártires, y esto está revelado en la palabra de Dios. Pero los mártires van a morir bajo el periodo de tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. ¿Dónde dice eso? Mateo 24, versículo 9 al 10 dice: entonces os entregarán a tribulación
y os matarán. Noten que van a haber mártires. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Noten, hermanos, va a haber otra gran tribulación, va a haber persecución, va a haber derramamiento de sangre. Hijos de Dios que van a testificar con su vida, y eso va a servir como semilla para que multitudes se conviertan al evangelio a última hora, y estos serán los obreros de la hora undécima. Noten cómo dice Apocalipsis 6:11, hablando del quinto sello. Y se le dieron vestiduras blancas. Estos son los mártires que murieron bajo el periodo de la Edad Media, bajo la persecución papal de 1260 años. Y aquí figurativamente se les da un estímulo. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que habrá que otra persecución donde van a haber mártires. Pero esta persecución va a ser en el tiempo de angustia previo, antes de que se cierre la puerta de la gracia, porque aún habrá oportunidad de salvación, aún habrá oportunidad para que la gente crea en el evangelio, porque los hijos de Dios van a predicar bajo persecución. Muchos van a salir a huir a los montes, a las montañas, y de las montañas van a bajar a las ciudades para predicar el evangelio bajo persecución. Y aquí dice, porque van a haber otros que iban a morir como ellos. O sea que van a haber otros mártires, hermanos. Si no vamos a ser llevados a la cárcel, vamos a testificar con nuestra vida, porque está claro. Noten cómo dice Apocalipsis 2:10, hablando cómo el pueblo de Dios va a ser perseguido. Aquí hay una profecía de doble referencia, es la profecía de Esmirna, los 10 días de persecución que levantó Diocleciano con la iglesia de Esmirna. Y dice Apocalipsis 2:10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probado. Noten, vamos a ir a la cárcel. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero esta es una profecía de doble referencia. Aunque la persecución no sabemos cuánto va a durar, pero estamos usando esta referencia para que veamos de que los hijos de Dios van a tener que ser afrentados con la muerte. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermanos, va a haber otra persecución donde van a haber hijos de Dios que van a morir, van a ser perseguidos, porque este pueblo guarda los mandamientos. El diablo odia, detesta a este remanente, porque este remanente no le rendirá pleitesía a los poderes políticos y religiosos que son contemplados en las profecías como el dragón. Noten cómo dice Salmo 23, versículo 4. Bajo este periodo de persecución o tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, vamos a tener que aferrarnos como David a las promesas contenidas en el Salmo 23, versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, van a haber muchos hijos de Dios que van a morir, pero Dios tiene un propósito. Esto va a servir como semilla para que miles y miles se conviertan al evangelio antes de que se cierre la puerta de la gracia. Dios no ha prometido librar a los hijos de Dios de la muerte. Lo que sí ha prometido en esta promesa del Salmo es que estaría con nosotros aunque andemos en valle de sombra y de muerte. Y no hay que temer, dice, porque tu vara y tu cayado estará conmigo y me infundirán aliento. Y tú estarás conmigo cuando el pueblo de Dios sea perseguido, porque le es fiel a Dios. Dios estará con nosotros. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido en las montañas, cuando el pueblo ande huyendo en las cuevas, Dios estará con su pueblo. Su pan y sus aguas estarán seguros, dice la profecía de Isaías. Ahora, durante este tiempo de angustia previo, el
pueblo de Dios tendrá que predicar con poder el fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía, porque este derramamiento de la lluvia tardía, este poder de lo alto, va a capacitar a los hijos de Dios para que soporten esta persecución y no teman, no van a retroceder, tienen su carácter reflejado, el carácter de Cristo reflejado en sus vidas, y por lo tanto no le temen a la muerte, porque Dios estará con ellos, y bajo esta condición el pueblo de Dios predicará con poder el mensaje de Apocalipsis 18, el fuerte pregón impulsado por la lluvia tardía, porque este remanente es el que Dios va a usar para llamar a los hijos de Dios o los obreros de la hora undécima que estarán aún en Babilonia. Esto lo dice Apocalipsis 18:4, donde Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. ¿Y a quienes va a usar? A este remanente que será perseguido. No le tendrá miedo a la muerte, porque tienen en sus vidas el carácter de Cristo. Tienen en sus vidas la lluvia tardía, que es otro nombre dado al Espíritu Santo en Apocalipsis. Elena de White, hablando de este tiempo de angustia previo, antes de que cierre la puerta de la gracia, dice ella, en Eventos de los Últimos Días, página 123, párrafo 1, dice, en la página 33 de Primeros Escritos, se lee lo siguiente: al comenzar el tiempo de angustia, este tiempo de angustia es el tiempo de angustia previo, o el pequeño de angustia antes de que se cierre la puerta de la gracia. Repito esto, hermanos, para que quede claro. Del tiempo de angustia que se habla aquí es el pequeño tiempo de angustia donde van a haber mártires, y esto será antes de que se cierre la puerta de la gracia. Y al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Interesante lo que dice ella. Eventos de los Últimos Días, página 124, párrafo 1, dice, la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa, se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, porque el diablo odia los mandamientos, pero especialmente el sábado, porque este mandamiento identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y el conflicto final será por la adoración al creador o adoración a la bestia. Dice, en nuestro país que se jacta de la libertad se acabará, dice, la libertad religiosa, se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Se cita también el conflicto de los siglos, páginas 175 y página 176. Este que acabamos de estudiar es el tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia. Ahora vamos a estudiar el tiempo de angustia de Jacob. Este es otro tiempo de angustia, pero la ubicación escatológica es después del cierre de la puerta de la gracia. ¿Notaron, hermano? Por eso es que el cierre de la puerta de la gracia, ese evento escatológico, es el eje transversal que divide estos dos tiempos de angustia. El tiempo de angustia previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, donde van a haber mártires, lo acabamos de ver, y el tiempo de angustia de Jacob, después del cierre de la puerta de la gracia, donde no va a morir ningún mártir. Aquí, en este segundo tiempo de angustia, no va a morir ningún hijo de Dios, porque el pueblo de Dios habrá quedado sellado, y el diablo no le sirve nada destruir a los hijos de Dios. En este tiempo de angustia, ningún hijo de Dios va a morir, pues ya estarán sellados. Quienes pasarán en este tiempo de angustia de Jacob, que es después del cierre de la puerta de la gracia, solo serán los 144,000 vivos. Los 144,000 son los hijos de Dios que van a estar vivos antes de la venida de Cristo. Y estos justos vivos son los que van a pasar por este tiempo de angustia de Jacob. Los 144,000 son los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Pablo no puede pasar por el tiempo de angustia de Jacob, porque Pablo está en la sepultura esperando la venida de Cristo. Elena de White tampoco no puede pasar por el tiempo de angustia de Jacob,
porque está muerta. Isaías no puede pasar por el tiempo de angustia de Jacob porque ya murieron. Los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que es la última persecución que se va a llevar a cabo después del cierre de la puerta de la gracia, son los 144,000 santos vivos, el último ejército de Dios que va a pasar por el tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, la grande. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde la Biblia habla de este tiempo de angustia? Noten cómo dice Daniel 12:1. Noten cómo dice y lean correctamente el texto y con cuidado. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Cuál tiempo? Porque aquí hay un factor tiempo. Y esta es una profecía escatológica. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Si nosotros leemos Daniel 11, los versículos 40 al 45, que de paso en el hebreo es un solo capítulo, Daniel 11 y Daniel 12, vamos a ver de que en aquel tiempo se levantará Miguel, debe de conectarse cuando el rey del norte plante sus tiendas sobre los mares y no tendrá quien le ayude. O sea que el rey del norte va a volver a perseguir al remanente, y cuando el rey del norte dé el decreto de muerte para perseguir al remanente, es donde Miguel se va a levantar para libertar a su pueblo. En otra exposición teológica explicamos de que el rey del norte es un símbolo del papado, la Babilonia apocalíptica, donde el rey del norte va a dar un decreto de muerte al final de la historia para extirpar a los 144,000. Y cuando el rey del norte, o sea el papado, dé un decreto de muerte, que vamos a ver que es a medianoche que lo da, es donde Miguel, que es Cristo, se levanta para libertar a su pueblo de las garras del rey del norte, porque ningún hijo de Dios va a morir, ninguno de los 144,000 va a morir, pero a pesar de eso Dios liberta a su pueblo, porque el rey del norte da un decreto de muerte, y eso significa en aquel tiempo se va a levantar Miguel. Y dice la cita, en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Este libro es el libro de la vida. Noten, en aquel tiempo va a haber un tiempo de angustia de Jacob. Noten que claramente dice que va a haber un tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, donde Miguel se va a levantar para libertar a su pueblo. Ahora, ¿por qué tiempo de angustia de Jacob? ¿Qué tiene que ver Jacob con la última persecución de los 144,000? ¿Por qué se menciona a Jacob? Porque la historia de Jacob con Esaú es una profecía tipológica y es lo mismo que le va a pasar al pueblo de Dios durante los últimos días. Ustedes leen la historia que está en el libro de Génesis, especialmente los capítulos 32, versículos 24 al 30. Ustedes ven la historia donde Esaú, su hermano, andaba persiguiendo a Jacob para matarlo. Y Jacob, huyendo de su hermano, llegó un momento donde tuvo una tremenda angustia cuando él, en una noche, hasta el amanecer, luchó con un ángel de Jehová, que era Cristo. Y noten cómo dice, conflicto de los siglos, página 601, párrafo 3. ¿Por qué se le llama tiempo de angustia a Jacob? Explica, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamadas el tiempo de la apertura de Jacob. Y se cita Jeremías 30, versículos 5 al 7. ¿Qué dicen estos textos? Noten cómo dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto. Hermanos, cuando el papado de un decreto donde todo el mundo se pongan de acuerdo para en una sola noche ir a extirpar a los 144,000 que están en las cárceles y otros que andan huyendo en los montes, pero se va a dar un decreto para irlos a buscar a medianoche y matarlos. O sea, va a ser todo el mundo que se va a volcar con este remanente. Por eso es que aquí dice el texto, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor y de espanto y no de paz. Dice, es una palabra de lamento. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella
será librado. Es una referencia a Daniel 12, versículo 1. El levantamiento de Miguel significa el cierre de la puerta de la gracia y la liberación del pueblo de Dios. Y de paso, en el libro Conflicto de los Siglos hay un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios, donde la mensaje del Señor explica esto. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 602, párrafo 1, dice: la noche de aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, y cita ella Génesis 32, versículos 24 al 30, dice así: representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, porque el pueblo de Dios vivirá bajo este periodo sin intercesor, porque Cristo vimos de que habrá salido del santuario, porque se habrá terminado el tiempo de gracia para este mundo. Y por eso el pueblo de Dios va a pasar por un tiempo de angustia, porque vivirá sin intercesor. Por eso, hermanos, es diabólica la doctrina que enseña y que están enseñando muchos teólogos en las universidades adventistas, de que nadie puede dejar de pecar, que vamos a pecar hasta la venida de Cristo. Doctrina diabólica del pecado original. El diablo quiere que creamos ese concepto satánico. Si vamos a estar pecando hasta que Cristo venga por segunda vez, la pregunta es: ¿dónde vamos a meter los pecados? Si el santuario habrá terminado su oficio, Cristo habrá terminado su oficio sumo sacerdotal, habrá quedado el pueblo de Dios sin intercesor. ¿A dónde va a estar pecando? ¿Y esos pecados dónde los va a confesar? Doctrina diabólica, porque el diablo quiere que nos perdamos, hermano. El pueblo de Dios, antes del cierre de la puerta de la gracia, habrá vencido el pecado y reflejará plenamente el carácter de Cristo. Y dice ella que el tiempo de angustia de Jacob representa lo que el pueblo pasará en el tiempo de angustia, como lo fue con Jacob cuando era perseguido por su hermano Esaú. Noten cómo dice esta cita: Historia de la Redención, página 99, párrafo 1, dice: Jacob y Esaú representan dos clases, el primero a los justos y el segundo a los impíos, dos grupos. La angustia que Jacob experimentó cuando Esaú marchaba contra él con sus 400 hombres, y dice, representa, ahí está la tipología, representa la angustia que experimentarán los justos cuando se promulgue el decreto de muerte contra ellos, inmediatamente antes de la venida del Señor Jesús. Este es el tiempo de angustia de Jacob, porque el tiempo de angustia de Jacob inicia después de que cierra la puerta de la gracia y caen las plagas. Pero el decreto de muerte se va a dar entre la sexta y la séptima plaga. Ese decreto para extirpar a los 144,000, porque los 144,000 son los únicos que van a pasar por este tiempo de angustia de Jacob y por este decreto de muerte que va a dar el papado o el rey del norte. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 619, párrafo 1, dice: cuando los que honran la ley de Dios, el capítulo es la liberación del pueblo de Dios en el Conflicto de los Siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado por el decreto, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Noten cómo los van a llamar: secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. O sea que al papado, los 144,000 van a ser los disidentes y la voz reprensora. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 620, párrafo 3, dice: esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Interesante, pareciera que va a haber un eclipse, porque va a ser a medianoche que Dios va a libertar a su pueblo. Todo el globo terráqueo estará a medianoche. La parte clara del planeta va a estar de noche. Significa que va a haber un eclipse, según esta referencia. La pregunta es: ¿quiénes son los que van a poder soportar esta crisis? La pregunta es: ¿cómo le harán estos 144,000 para soportar esta crisis y no retroceder?
aunque va a ser innecesario retroceder porque ya estarán sellados. Pero los que van a pasar por el tiempo de angustia previo, ¿cuál será la clave? ¿Por qué van a subsistir? ¿Por qué nunca van a retroceder? ¿Cuál será la clave de la victoria sobre el pecado y sobre la victoria sobre la bestia, su marca y su imagen? La respuesta es porque este remanente, estos justos, tendrán la justicia de Cristo, estarán vestidos con la justicia de Cristo y revelarán plenamente el carácter de Cristo. Y esto es lo más importante en este conflicto entre el bien y el mal, porque para salir victoriosos es únicamente estando vestidos con la justicia de Cristo. Y por eso es que en las 7 plagas se hace un interludio que encontramos en Apocalipsis 16, versículo 15. Y esto es lo más importante de este tema, hermanos, porque nada sirve que nosotros conozcamos las profecías al derecho y al revés si nos perdemos. ¿Es necesario que conozcamos las profecías? Sí, pero lo más importante es que nos aseguremos de que estemos vestidos con la justicia de Cristo, porque eso es lo que nos va a hacer que resistamos en el día del conflicto final. Apocalipsis 16, versículo 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Este es el ser, la puerta de la gracia que viene como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Noten que hay que estar vestidos con la justicia de Cristo, reflejar el carácter de Cristo, porque esto es la victoria que nos va a hacer que venzamos a estos poderes políticos y religiosos cuando se nos presione y seamos perseguidos. Hermanos y amigos, el mayor deseo de Dios en esta ocasión es de que nosotros perseveremos hasta el final, que sigamos adelante, que pongamos nuestra mirada en Cristo. Los problemas actuales no son nada comparado a lo que se avecina, hermano. No podemos retroceder. Estamos a las puertas de la Canaán celestial. Debemos de pedirle a Dios fuerza, pero nunca hay que retroceder. Sigamos adelante, porque si estamos vivos, vamos a formar parte de ese ejército de justos, que son los 144,000, o vamos a ser llevados a la cárcel, o vamos a afrontar con nuestra vida. Pero Dios tiene un propósito, y aquellos que no están capacitados para soportar, Dios los va a llamar antes de este tiempo de angustia. Dice la sierva del Señor que Dios va a llamar a muchos hijos de Dios al sueño, a la sepultura o a la muerte, antes de este tiempo de angustia, porque van a haber muchos que no van a soportar. Dios sabe quiénes van a soportar y quiénes no. Así que Dios tiene todo bajo control, hermanos. Dios tiene el control de nuestra vida. No podemos nosotros afligirlos. Hablar de estos temas no es para infundir miedo o terror. Al contrario, cuando yo estudio estos temas me dan esperanza, me dan aliento, porque Cristo está pronto por venir y este mundo va a terminar, este mundo de maldad va a terminar. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a salir victoriosos. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida eterna. Hermano, no podemos cambiar la vida eterna por los placeres de este mundo. No podemos cambiar la vida eterna por nada de lo que hay aquí en este mundo. Hermanos, perseveremos hasta el final, porque nuestro galardón está cerca. Muy pronto veremos a nuestro Señor con poder y gloria, cuando venga en las nubes del cielo con sus santos ángeles a venir a traer a sus hijos que le esperan y que le aman. Hermanos, Dios les bendiga, y que este estudio haya sido para darnos esperanza, que muy pronto vamos a ver a nuestro Señor en toda su hermosura. Vamos a orar para alegrarse a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer estos temas proféticos y escatológicos que tienen que ver con los tiempos de angustia, uno previo, antes del cierre de la puerta de la gracia, y uno después del cierre de la puerta de la gracia, que le conocemos como el tiempo de angustia de Jacob. Gracias, Padre, por estos temas interesantes. Gracias por este conocimiento que tú le das a la iglesia adventista. Gracias porque sabemos por la fe de que muchas almas van a conocer la verdad presente a través de este medio. Bendice a nuestros amigos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga.